¿qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición, a esta primera y flamante edición del podcast que realizamos con Bautista Asociados, con Fran Bautista. Fran, bienvenido. Hola, buenas, Javier. Por primera vez enfrentándonos a este micrófono, que no va a ser la última, porque levantamos el telón y abrimos e inauguramos, cortamos la cinta de este podcast en el que vamos a compartir, creo que buenos ratitos delante de este micrófono, ¿no, Fran? Eso espero, sí, correcto. Al final, estábamos hablando un poquito fuera de antena, Fran Bautista. Aquí vamos a intentar, creo que el lema de este podcast, que se llama Reinicia tu economía. Vamos a intentar reiniciar la economía de mucha gente, pero sobre todo creo, Fran, que el propósito de este podcast es educar y ayudar a mucha gente, ¿no? Sí, correcto. Al final de lo que se trata es de dar visibilidad a ciertas herramientas que existen, que siguen siendo opacas o que tienen un estigma un poco de fracaso o de miedo, sacarlas a la luz para que la gente, en primer lugar, sepa que existan y puedan funcionar con relativa tranquilidad, una tranquilidad extra, y el que no está en una situación ya boyante, sino que está un poco más desesperado, pues que sepa que puede salir de ella inmediatamente sin ningún tipo de problema. Claro, y dice la gente, ¿pero de qué están hablando? Bueno, pues estamos hablando de Fran Bautista, Bautista Asociados, un hombre que lleva años ahí a sus espaldas trabajando. Él es abogado. Correcto. Y desde un tiempo a esta parte muy especializado y muy centrado ¿en qué? En ley de segunda oportunidad, que es lo que comúnmente conoce la gente, pero en derecho mercantil concretamente, ¿vale? Que es el asesoramiento a empresas, a particulares y a gente del día a día también, a personas físicas que tienen problemas económicos para poder llevar a cabo su economía al día, para poder pagar sus deudas a fin de mes, para poder, en definitiva, cuadrar las cuentas. Al que no puede, pues ofrecerle herramientas para que pueda salir de ese bucle, claro. Y decíamos que este podcast tiene la finalidad de ayudar al prójimo, a todos aquellos que nos veáis y nos escuchéis. Tenemos esa finalidad de ayudar, porque de eso vamos a hablar podcast tras podcast, episodio tras episodio, de cómo ayudar a la gente a reiniciar su economía, a cómo quitarse esas deudas de encima y cómo creo que, Fran, al final todo el mundo... No a todo el mundo le va lo bien que quisiera, o en su vida, o en su negocio, o en su empresa. Y todos merecen una segunda oportunidad. Bueno, es que esto pasa como todo. Hasta que tú no lo vives, lo ves desde muy lejos. Tú ves a una persona, tú estás ahora mismo con tu trabajo, con tu negocio, con lo que sea, vaya, y llevas tus cuentas al día, no hay ningún problema. Y ves imposible que llegue el día en el que tengas 3 embargos en la cuenta y te acribina llamadas. Y la gente no es consciente de lo sencillo y fácil que es caer en un bucle que te puede llevar a un abismo muy, muy oscuro, ¿vale? Los motivos son muy diversos y pasan todos los días. Un mal divorcio, una mala enfermedad, un negocio en el que, dependes de un principal cliente, falla, o trabajas para la administración y la administración tarda en pagar, no cumple, falta esa liquidez, una mala racha o simplemente errores. Pasa todos los días. O sea, quiero decir, este año, en 2025, ya hemos llegado a los 50.000 concursos de acreedores en toda España, de personas físicas. Son números ya a nivel europeo. O sea, España se ha puesto al día ya en estas herramientas de reestructuración. Y es porque todos los días, efectivamente, existen problemas pues, que a todos no nos gustaría tener que pasar por ellos, ¿no? No es un chollo, no es en plan mucha gente tiene un estigma como de fracaso y demás, es simplemente, reorganizar las cuentas y empezar otra vez. Siempre y cuando sean una serie de requisitos, por supuesto. Porque a veces, Fran, incluso que estamos hablando desde un plano general. Aquí, en este saco, estamos hablando de un particular, sí. Estamos hablando de un autónomo, estamos hablando de un empresario. Estamos hablando a nivel general de esos 3 perfiles. De los 3, correcto. 3 perfiles en los que en un momento determinado, pues la economía no nos responde, nos empiezan a ir regular las cosas y nos vemos en una situación un poco agobiante. ¿Estamos más cerca de esa situación de lo que muchas veces podemos pensar? Sí, sobre todo a nivel empresarial, ¿vale? A nivel particular, si no se te va mucho la cabeza, y hoy en día existen controles para que efectivamente no se vaya, no tiene por qué ocurrir nada salvo que ocurra una cierta desgracia, por así decirlo, ¿no? En un matrimonio, por ejemplo. Pero a nivel empresarial, claro, a nivel empresarial, que hiciera ahora mismo, por ejemplo, se están cobrando todas las facturas de los ICOs que se dieron en el COVID. Es decir, cuando pasó lo del COVID, evidentemente, para que aquello no fuera el desastre padre, se dieron muchas ayudas, se dieron muchas exenciones de impuestos, que ahora está llegando las administraciones
rindiendo cuentas a los autónomos, a los empresarios, pidiendo documentación de hace 5 años que es muy complicada de tener y están metiendo unas sanciones bestiales. Por ejemplo, eso, o llevas un negocio que esté relativamente boyante, con cierto colchoncito, que puedas estar tranquilito y bueno, se paga y punto, como vayas un poco al día, ya te descuadra las cuentas. Y es que la insolvencia no es una cuestión cuantitativa, es que es igual de insolvente el que ingresa 1 millón y debe 1 euro a final de mes, es exactamente igual de insolvente que el que ingresa 1.000 y debe 1.001 euros. O sea, claro, es conceptual. Porque Fran, aquí si decíamos que estábamos hablando así en plan general, el plan general es muy general, porque podemos hablar de gente desde clase muy baja o clase muy modesta, o empresas muy chiquititas, hasta gente que en teoría puede tener un poco más de músculo financiero, que se ve en una mala situación. Hay de todo. Nosotros tenemos clientes que hemos exonerado 1,5 millones, 2 millones de euros, gente que tiene esa deuda acumulada, y hay gente a la que le hemos quitado simplemente 15.000. Tú vas a decir, 15.000 euros, qué chorrada. 15.000 has hecho una chorrada si los tienes, si no los tienes es un dineral. Y además ocurre una cosa muy peculiar cuando te dedicas a esto, y es que el que debe 15.000 realmente vive mucho peor, o lo pasa mucho peor moralmente, psicológicamente, que el que debe 1,5 millones, la verdad, las cosas como son. O sea, lo pasa muy, muy mal, ¿no? Y el descanso y el agradecimiento es mucho mayor del de 15.000 que el de 1,5 millones, que bueno, yo creo que ya es plan total, a mí ya no me van a poder hacer ya nada más, ¿no? Pero sí, o sea, a unos niveles muy distintos y por motivos muy diversos. Y ya te digo, suelen ser siempre malas rachas, circunstancias que tiene la vida que no te puedes esperar, no puedes planificar, te llegan y te afectan a lo económico. Aquí, seguramente a lo largo de los distintos capítulos de este podcast, dejaremos caer muchas veces esta cuestión, pero casi vuestro primer papel, Fran, también lo comentábamos fuera de antena, ejercéis de psicólogos casi, ¿no? Porque la gente viene con una tesitura anímica, entiendo, complicada. Sí, o sea, lo primero de todo es tranquilizarlos, quiero decir, porque, bueno, a ver, ha habido extremos de todo. Yo al final llevo 10 años en esto y escucho llamadas de teléfono de todo tipo, muy buenas, fuertes. Malas y regulares, ¿no? Sí. Antes, sobre todo, eran peores que ahora. Al final, la herramienta Ley de Segunda Oportunidad, ya tú metes en Google Segunda Oportunidad y ves que es algo que existe, que se desarrolla, que se habla de ello, que está en el aire, ¿no? Antaños que no, antaños que la gente decía, esto es brujería, no puede ser. Entonces, de verdad estaba en esa situación en plan, bueno, es que debo un dinero que no tengo, mi vida ha muerto. O sea, la muerte social es real, ¿no? Y hemos tenido llamadas muy fuertes, ¿vale? Ahora también viene mucha gente que simplemente el hecho de saber que existe un camino para arreglar el problema, para solucionarlo, ya se van tranquilos. A lo mejor dicen, no, todavía no quiero iniciarlo porque quiero intentar por mi cuenta negociar. Pues, normalmente la gente que viene a nosotros porque ya lo ha intentado todo, ¿vale? Y el que no lo ha intentado todo lo intenta, no, déjame, voy a hablar con el banco, y ya, Fran, si veo que no puedo ya, contacto. Pero ya sabiendo que tiene el plan B, ya se va de otra manera, e incluso negocia de otra manera. Claro. Más tranquilo. Incluso, Fran, podríamos decir, no sé si me equivoco, pero sí podríamos decir, lanzar el mensaje de cualquier situación tiene arreglo. Sí, totalmente. 100%. Por muy mal que esté viendo la cosa el que nos esté escuchando o viendo. Hoy en día existen herramientas concursales, preconcursales suficientes como para poder garantizar que la situación que vas a tener después siempre va a ser mejor que la que tienes. Por tanto, si vas a acabar mejor de lo que estás, significa que arreglo tiene. ¿Vale? Otra cosa es, hay gente que nos ha venido muy especulativa. Hay gente que, claro, evidentemente... ¿Muy especulativa en qué sentido? A ver, te preguntan, claro. Dicen, oye, pues yo tengo un par de préstamos, ¿me los puedo quitar entonces? Tal. Y yo, ¿tú los puedes pagar? Dice, sí. Y yo, pues entonces no. Sí, claro. Claro, eso es también otra de las grandes dudas o consultas o cuestiones que trataremos en este podcast. Estamos hablando de situaciones donde verdaderamente y en la realidad alguien, a nivel particular o a nivel empresarial, no puede hacer frente a las deudas. Correcto. O sea, de lo que se trata, a fin de cuentas, mucha gente dice, yo cuando estoy en una situación así, dice, pues llego a final de mes, ¿yo puedo pagar a todo el mundo? Sí, perfecto, eres solvente. Sigue funcionando. ¿Llega a final de mes, puedo pagar a todo el mundo? No, malo. Cuando tú debes a 5 y no le pagas a 1, haces el terrible esfuerzo de pagar a 4 y te dejas a 1 colgando, llámese banco, proveedor, lo que sea, si es un banco peor, y esa Hacienda y Seguridad Social ni te cuento. Claro.
no es por nada, pero ya estás ahora mismo a un paso de que ya no te salgan las cuentas por ningún lado, porque claro, ese te va a comer a intereses, al mes siguiente no vas a cumplir con ese ni con el otro, y ya empieza el bucle. Entonces, el principal matiz es ese, y por supuesto la gente que ya está en un nivel en el que, bueno, pues de la cuenta ya no tiene dinero en la cuenta, pues si me lo quitan, eso ya ni te cuento, claro, por supuesto. Pero tú cuando estás en una situación normal y llega a final de mes y ya ves que no vas a poder pagar, lo que se hace como insolvencia sobrevenida, que se viene a venir, ¿vale? Ahí ya tienes que tomar medidas. Uh-huh. Y cuanto antes las tomes, mejor. Claro, porque, Fran, también para ir centrando el tiro, vamos a quitar esa parte especulativa que decías tú. Aquí hablamos de un perfil muy claro. Vivimos en el país de la picaresca. Sí. Si lo que buscas es que te perdonen la deuda y quitarse préstamos de manera milagrosa, tampoco es eso. No es eso. Además que normalmente, como vayas a esto con esa idea, te van a pillar. Uh-huh. O sea, que hay muchísimos filtros para tener que hacer este procedimiento. Muchísimos. Y cuando hablo de muchísimos, significa que se ve venir todo. Entonces, te la juegas a que, bueno, a perder la oportunidad de que en el día... si Dios no lo quiere, el día que necesites coger esta herramienta no la puedas utilizar. Porque si tú vas al procedimiento con mala fe, vas a saltar la liebre por algún lado. El juzgado lo va a identificar, te van a declarar culpable en el concurso y no te vas a poder exonerar en 10 años. O sea, quiero decir que es un riesgo estúpido. O sea, quiero decir, el que quiera hacer eso, pues bueno, realmente no sabe muy bien a lo que se está enfrentando. Nosotros nos encargamos de que alguna vez ha venido, tampoco es lo normal, ¿eh? Te lo digo más que nada porque es una conversación que me surge a veces en un café con los amigos, tal. Digo, no, esto no es así. O sea, esto es para que las está pasando putas, hablando claro. Sí, sí, y entiendo que vuestra primera visita, vuestra primera reunión con esos posibles clientes es precisamente eso, valorar la viabilidad de esa insolvencia, ¿no? Sí, bueno, nosotros también los vemos venir. Quiero decir, yo más o menos cuando me siento con alguien, ya son muchos años, mucha gente, y lo sabes. Uh-huh. Sabes cuando no pueden. O sea, lo sabes porque sí, porque están funcionando, pues con la tarjeta de débito del hijo pues no pueden tener €1 en la cuenta, porque la nómina tiene intervenida, porque no paran de llamarles 50, 60 llamadas al día, pues no paran de mandarles cartas, porque no mandan... O sea, se nota. Se ve perfectamente. Se ve, o sea... Pues estas son las grandes líneas, los grandes caminos que vamos a coger en futuros podcasts con Bautista Asociados, con Fran, que nos va a acompañar aquí siempre delante del micrófono, y que iremos poquito a poquito desgranando, profundizando y analizando como merece nuestra audiencia para que al final os podamos echar un cable, os podamos ayudar y podáis reiniciar vuestra economía, que al final es de lo que se trata. Fran, hemos debutado, hemos roto ese hielo. Estigmas. ¿No? Y hemos abierto aquí ya con confianza delante del micrófono, así que hasta la próxima edición y seguimos hablando. La próxima edición donde ya centramos y nos metemos de lleno en el mundo particular, en los particulares y en esa ley de segunda oportunidad que tanto ha oído a la gente hablar, pero que seguramente tengamos que analizar y ver pros y contras. Perfecto, Fran, hasta la próxima. Igualmente. Nos vemos, hasta luego.